buenas tardes. Saludamos a todos los espectadores que nos siguen en directo a través del canal de YouTube de la Encomienda Mayor de Castilla. También saludamos, por supuesto, a todos aquellos que van a ver la grabación, que lo van a ver en diferido. Y una atención especial queremos tener con los escuchantes, porque serán escuchantes aquellas personas que nos escuchen, que escuchen el audio de este directo que estamos haciendo a través de la aplicación que elijan de podcast en lo que hoy presentamos, que es el canal de podcast La Voz de la Encomienda. Antes de comenzar todo este proceloso mundo de qué va a ser La Voz de la Encomienda, de explicaros un poco qué es el podcast, a qué viene el podcast ahora en la Encomienda, dejadme vosotros que me acompañáis. Ahora presento a la terna que estamos hoy aquí. Que dé las gracias al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés por permitirnos estar aquí en el Centro Cultural Luis de Requesens. Y además nosotros, que somos muy bravos, aun a riesgo del calor en nuestra piel y del viento en el micrófono, nos hemos subido a la terraza para que podáis disfrutar del fantástico día que hace hoy aquí en Villarejo y tengáis además unas vistas espléndidas, porque justo detrás de nosotros tenemos la torre del homenaje del castillo de Villarejo de Salvanés, que es el emblema de nuestra localidad y que es el emblema del conjunto histórico de la localidad, que si no has visitado, te recomiendo que vengas a verlo encarecidamente porque vas a disfrutar de tesoros artísticos de esta localidad madrileña de Villarejo de Salvanés. Eso en primer lugar, y por supuesto no quiero dejar de presentar a las personas que va a haber detrás, que algunos ya los conocéis, porque han colaborado también en el canal de podcast que tenemos de noticias, de actualidad, Encomienda News, y van a participar también en la creación de todos los episodios de este nuevo canal que presentamos en estos momentos, que es La Voz de la Encomienda. A mi derecha tengo a José Julián Pérez, que es redactor jefe de la Encomienda Mayor de Castilla. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los vecinos que nos están escuchando, a todos los escuchantes, como dice David. Y a mi izquierda tengo a Patricia Prudencio, que es directora del medio digital de ámbito taurino, la página web guarismodelocho.com. Patricia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo primero que podemos hacer, una vez que hemos vestido un poquito de largo la presentación, este streaming en directo que estamos haciendo, jugándonos un poco el tipo, porque esto es como llevo repitiendo estos días. Vamos a anunciar audio, sonido grabado, y lo vamos a hacer emitiendo imagen en directo. Es como empezar una dieta comiéndonos una pizza, ¿eh? Eso es. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, para que nuestros televidentes y espectadores del canal de YouTube sepan lo que es un podcast, lo que es un canal de podcast, hacer un poquito de historia de lo que es un canal de podcast, de dónde viene la palabra y cómo ha evolucionado hasta la actualidad en que lo presentamos hoy. Y luego ya, tanto José Julián como Patricia, pues iréis interviniendo para avanzar un poquito y desentrañar qué es La Voz de la Encomienda. El podcast como tal, aunque la palabra es un poco extraña, nace en 2004 cuando dos periodistas estadounidenses empezaron a utilizar un feed, un link de internet, es una palabra un poquito técnica, y empezaron a alojar audios de una manera frecuente, con periodicidad, y lo iban actualizando. Y todo fue evolucionando a través del iPod de Apple, que es un dispositivo que los que ya peinan canas seguramente conozcan, donde se puede escuchar el audio bajo demanda. Igual que se hace, por ejemplo, con YouTube o con Netflix, con las series, pues es lo que se va a poder hacer a partir de ese momento con los audios. No tienes que esperar y no vas a tener que esperar, por ejemplo, ahora a escuchar un podcast de misterio, un relato histórico. No tienes que esperar, como decía, que una radio lo emita en su parrilla. Tú quieres escuchar algo en cualquier momento, coges tu aplicación de podcast y lo escuchas, como haces con YouTube, si estás buscando algo en particular, o puedes hacer, por ejemplo, con las series en Netflix. Pues a partir de 2004 eso va siendo así. Y tanto va siendo así y los contenidos se van metiendo en podcast que recientemente muchísimas empresas y muy potentes, como por ejemplo, sin ir más lejos, Banco Sabadell tiene un podcast, Telefónica tiene podcast. Estas grandes empresas, sus agencias de marketing, van incorporando el podcast a sus propias estrategias de marketing y de comunicación. De hecho, es un medio muy flexible, porque de cualquier contenido se puede hablar en podcast. Aquí, por ejemplo, en La Voz de la Encomienda, luego nos explicará Patricia cuáles van a ser las secciones y los contenidos que vamos a meter, pero habrá entrevistas, hay podcasts en los que hay relato inventado, relato histórico, relatos de terror, de actualidad, de noticias, incluso de metapodcast. Nosotros los podcasters, para estar continuamente actualizados en las últimas tecnologías, como puedes ver más o menos por aquí,
permanentemente estamos escuchando qué novedades hay del podcasting, cómo mejorar los contenidos que te van a llegar a ti y la calidad del sonido, por supuesto, que se ha puesto de manifiesto ahora precisamente con el confinamiento de muchos periodistas, como algunos periodistas pues iban prácticamente a mesa puesta a los platos, y cuando han tenido que emitir desde casa se ha puesto de manifiesto que el podcast es un sonido de muchísima calidad para ser de personas aficionadas, como somos la mayoría. Sin embargo, como te digo, el podcasting ha evolucionado mucho hasta ser en la actualidad, si no en los 2 últimos años, sí en el último año, un crecimiento exponencial. De hecho, España es el 5º país del mundo en consumo de podcast y sigue creciendo. Y buena muestra de ello es que las grandes empresas y las grandes agencias de marketing lo están incorporando a sus estrategias sobre todo comerciales. Ahora que más o menos sabes lo que es el podcast, te hemos puesto un poquito al día de lo que es la palabreja y de lo que es el contenido que te vas a encontrar, me gustaría que José Julián, que es el gran protagonista aquí, porque la encomienda no es mía ni mucho menos, encomienda es suya y sobre todo de su padre, de Justo. Desde aquí quiero mandarle un mensaje porque seguro que está el hombre emocionado viendo la que estamos liando en la encomienda. Vaya un recuerdo para él, que nos explique un poco de qué manera se puede engranar de esta revolución digital tecnológica que está llevando en los últimos años la encomienda, para seguir con el mismo estilo y con el mismo sabor que tenía la edición en papel. Sí, bueno, pues efectivamente la revista, como bien dice David, pues es un proyecto de Justo Pérez París, a que mandamos un saludo desde aquí. Y no deja de ser una revista que surgió en su momento, en los años 90, una revista en papel que ha sido protagonista durante décadas en Villarejo. Y fruto de la natural evolución de las tecnologías, pues hace un año tuvimos que dar el paso a las nuevas tecnologías, eliminar el papel porque ya no tiene sitio en nuestra sociedad, y evolucionar hacia nuevas formas de comunicación. Esas nuevas formas, en un principio, como bien saben nuestros lectores, nuestros seguidores, pues fueron primero la página web, las redes sociales, la aplicación móvil. Pero todo esto va muy rápido y realmente nos da la sensación de que incluso nos hemos quedado obsoletos en tan solo un año. Y ha sido cuando un buen día apareció, en este caso, David, y me propuso este nuevo salto tecnológico hacia el mundo podcast, hacia el mundo multimedia. Bajé del cielo. Efectivamente. Bajé del cielo directamente. Sin embargo, como él dice, pues en realidad es un follón, es un Cristo montar todo esto, porque necesitas mucha experiencia, mucha tecnología, mucho tiempo. En realidad, la revista en papel puede parecer que es un proyecto que lleva mucho tiempo, pero yo les puedo garantizar a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, que todo esto lleva mucho más tiempo que la revista en papel. Es un tiempo diferente, es un tiempo más continuado. En la revista en papel el tiempo se concentraba sobre todo en la última semana cuando se cerraba la editorial. Pero la edición de material multimedia es muy exigente en tiempo y en medios. Es un flujo más intenso de trabajo. No hay fechas punta ni fechas valle, como por ejemplo puede pasar en el papel, que tienes una fecha de edición. Yo recuerdo cuando enviaba algunos artículos a la revista, me ponían recordatorios en el día 20 enviar, aún saltan todavía porque lo puse sin edie, enviar artículo a la revista. Y sabes que en ese mogollón de 2 o 3 días te llega todos los artículos habidos y por haber. Sin embargo, aquí las noticias son constantes, hay actualidad constante. De hecho, Patricia, que tiene su página web, guarismodelocho.com, constantemente están llegando noticias de si se suspenden unas festividades ahora con ocasión de la pandemia, que es un flujo distinto, es mucho más grueso porque hay mucho más contenido y muchas veces tienes que discriminar un poco qué metes, qué no metes, qué te traes al podcast, qué no te traes al podcast, pero yo sinceramente creo que es un avance importante meter este tipo de contenidos digitales en algo que sabe a localidad. Como veis, el directo es así, o sea, son ahora mismo las 8 menos cuarto. Hoy no pasa nada porque no vayáis a misa porque es sábado. O sea, quedaros viendo lo que estáis viendo y vais mañana, que es obligado. Pero decía que es interesante que los medios de ámbito local se vayan modernizando. Se modernizan todos los medios de comunicación a nivel nacional. ¿Por qué no iba a hacerlo un medio local y comarcal que ahora va a tener
yo creo, o por lo menos es la intención, que vamos a darle una dimensión más generalista y más universal a través de los contenidos digitales. Efectivamente, durante todo este tiempo de la pandemia, además, hemos tenido ocasión de demostrar el alcance de todas estas nuevas tecnologías y estos nuevos medios con los podcasts de noticias que hemos sacado, que hemos emitido, con diferentes entrevistas a diferentes personajes que tenían mucho que decir durante todo este tiempo de la pandemia, y además con las emisiones en directo que hemos hecho de diferentes eventos que han sido muy importantes y muy emotivas para los vecinos, como han sido las misas. La Misa del Milagro, por ejemplo, o la Misa de San Isidro, se emitieron en directo gracias al Ayuntamiento y al trabajo de encomienda. Y hemos hecho también un trabajo interesante con la emisión y la reproducción de los mayos. Es decir, todo esto un poco debido a la imposibilidad que había durante todo ese tiempo de los vecinos, porque como podréis recordar, estábamos todos en cuarentena y no podíamos salir de casa. Ahora parece que todo eso es un sueño, pero todo eso ha pasado. Y bueno, hemos conseguido, gracias a toda esta nueva tecnología y en tiempo récord, porque realmente todo este proyecto empezó poco antes de la pandemia, poder demostrar en ese espacio de tiempo el alcance y la potencia de todas estas nuevas tecnologías. Entonces, lo que estábamos hablando es más complicado, más tiempo, menos tiempo. Yo creo que la retransmisión multimedia es como más optimizada, es decir, al final lo que estamos haciendo es retransmitir y transmitir lo que queremos transmitir sin necesidad de meter relleno. En el caso del papel... sí, es el contenido puro en sí mismo. Exacto, es un contenido puro en sí mismo, es ese contenido que interesa a los vecinos, que es el contenido que queremos transmitir sin necesidad de rellenar un número fijo de páginas, que es lo que teníamos que hacer cuando teníamos una revista en papel, queramos o no. Es decir, al final una revista en papel tiene un número fijo de páginas y las tenías que rellenar de información válida o no válida. Sin embargo, cuando estamos hablando de podcast, cuando estamos hablando de páginas web, de redes sociales, nosotros transmitimos simplemente lo que queremos transmitir y además sin límite de frecuencia y tampoco sin límite de espacio, porque tampoco tenemos límite de espacio, lo cual nos da una potencia increíble. Claro, yo me he remitido antes al guarismodelocho.com que lo lleva Patricia, y es que constantemente hay una cosa, otra, y en papel, si eso sale en papel, a los 10 minutos te quedas sin noticia, o sea, te quedas sin actualidad. Eso se quema casi en el mismo momento que estás creando. Y aquí no pasa eso. Lo que pasa es que el esfuerzo que hay que hacer es un esfuerzo continuo, de estar constantemente viendo qué contenidos hay, cómo de qué manera los meto en la página web, de qué manera ahora con el podcast. Lo bueno que pasa con el podcast, que es que siempre insisto en eso, las noticias se humanizan, les damos ese carácter cálido y humano que tiene la voz y de opinión, porque a lo mejor una opinión cabreada en el texto se entiende, pero cuando estás enfadado por algo y lo hablas o estás contento, al final, si yo hoy estoy triste o estoy contento, me lo vais a notar en la voz, y eso le da un contacto directo con la persona que te está comunicando la noticia, o en el mismo momento que se genera, o el análisis que se hace de esa misma noticia, como comentábamos en Encomienda News hace unos días, cuando estuvimos analizando los presupuestos de aquí de Villarejo, que le das ese carácter de ir más allá de las noticias, que yo creo que lo hace bien Patricia en guarismodelocho.com, y queremos darle esa sensación aquí también en la encomienda, no solamente con el podcast, sino con toda la batería de contenidos digitales. Para nosotros hay que reconocer que fue un reto. El hecho de que nos solicitase José Luis, el párroco de Villarejo, si podía ser, si era posible emitir en directo las misas, ya que las personas mayores no podían desplazarse y no debían desplazarse a la iglesia, y para nosotros fue un reto. Lo hicimos también de la mano de Esther, que es Esther San Vicente, que trabaja en el ayuntamiento, en el gabinete de comunicación, y de la mano pudimos hacerlo, pero para nosotros fue un reto, porque los medios con los que ves ahora y contamos, pues son medios de cada uno de nosotros, y el único objetivo es ofrecerte contenido de calidad, de la mejor calidad posible, con un ámbito distinto, más cercano, más local, y con un punto de vista pues, desenfadado, como puede ser La Voz de la Encomienda, que le vamos a dar un carácter de magazine, y todo eso, encastrarlo en lo que era, es y seguirá siendo Encomienda, para nosotros es un reto. Para mí en particular, que lo veo un poco de lejos porque soy un recién llegado a esto. Efectivamente, ese es un poco el objetivo y bueno, pues seguir en esta evolución continua desde esos primeros números que sacamos de la revista de los años 90,
números que apenas tenían unas pocas páginas, impresos muchas veces montados a mano. De ahí se fue avanzando, dando diferentes pasos, aumentando la tecnología, cada vez se metía más la tecnología y al final la propia tecnología ha sido la que nos ha matado. Es decir, nos ha dado tantas facilidades. Las últimas revistas éramos capaces de enviarlas a la imprenta desde la redacción en tan solo unos segundos, es decir, tardábamos segundos en enviar una revista terminada. Y todos esos avances al final pues han acabado, pues como ha pasado en el mundo en general, con toda la prensa escrita, porque ya no tiene lugar, es decir, ya no tiene sitio, no tiene presencia y no tiene seguimiento, que es lo peor. Es decir, al final si nadie sigue o cada vez menos gente sigue, pues tenemos que evolucionar y ese es el punto en el que estamos ahora mismo, justo en esa evolución. Bien, yo creo que ahora que más los espectadores y los escuchantes del canal saben, si no lo sabían ya, qué es un podcast, saben cómo se va a engranar toda esta batería de novedades digitales, de creaciones digitales en el espíritu que es la Encomienda Mayor de Castilla. Creo que es el momento de explicarles un poquito con más en detalle, y de esto se va a encargar Patricia, y entre nosotros os vamos a ilustrar qué es lo que os vais a encontrar en este canal que presentamos hoy, La Voz de la Encomienda. Tenemos la variedad que te comentaba que nos ofrece el medio en sí mismo, el podcast. Te podemos hablar de lo que quieras tú, porque vamos a necesitar que nos mandes feedback y opiniones de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que podíamos hablar, pero hemos creado un conglomerado de cosas que yo creo que van a tocar todos los palillos interesantes que no tengan nada que ver con la actualidad, sino con lo que es Villarejo, con lo que será y con lo que ha sido siempre, que es sus lugares, sus gentes y el día a día de sus acontecimientos. Y para eso Patricia nos va a contar un poco en qué consiste las secciones que vamos a crear en La Voz de la Encomienda. No sé por cuál quieres empezar. Bueno, primero haciendo un comentario de lo que hemos estado hablando hasta el momento, que es renovarse o morir, pero siempre manteniendo la esencia que ha marcado a la Encomienda y que marcará también a Villarejo de Salvanés, como ya ha hecho a lo largo de toda su historia. Porque yo hace un tiempo lo comparaba y lo sigo comparando con la enciclopedia de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. O sea, en ella puedes encontrar todo lo que ha ocurrido en Villarejo, es como si fuera un libro de historia, una enciclopedia. Es cierto que, retomando un poco lo que sería la Voz de la Encomienda, yo diría que cada capítulo será como un mundo nuevo en el que incorporaremos noticias, deportes, información municipal, personajes, cultura, entrevistas breves. Dentro de este pequeño mundo que os comentaba, pues habrá unas secciones que no siempre serán fijas, porque en la actualidad la clave del éxito en el periodismo está en la fusión. La fusión, efectivamente, en ofrecer de todo un poco. Efectivamente. De todo un poco, que no encasillarnos ni enclaustrarnos en un cliché, en un estanco y de aquí no salimos. No, es un magazine, La Voz de la Encomienda, que queremos abarcar a todas las personas de toda la edad. Si tienes 10 años, si tienes 15, te va a gustar escuchar algún episodio. Si tienes 80, te va a gustar. Si tienes 40, 50, vivas aquí o no vivas aquí, o sean tus padres de aquí y solo vengas, como hace mucha gente que viene a la procesión del 7 de octubre, le va a gustar lo que va a escuchar en La Voz de la Encomienda, en todos y cada uno de los apartados. Pero va a ser algo ecléctico, porque incluso en cada sección vamos a ir según vaya viniendo y nos vayas diciendo tú cosas que te gustan, que te gustaría que le pusiéramos voz a algo que ocurre, o algo que te gustaría, o algo de lo que te acuerdas, que te huele a algo, pero lo quieres plasmar para poder escucharlo cuando quieras. Ese es el carácter que queremos darle, sí. Claro, efectivamente, no una diferenciación entre edades o entre temas, sino que todo el mundo se siente identificado con ello. Englobar a Villarejo de Salvanés y darle una identidad propia, como siempre ha tenido, y que sigamos con ella. Entonces, aunque hablemos de esta fusión, sí que es cierto que seguiremos cierto orden, porque todo tiene que tener un orden. Y claro, si no, esto es un jaleo. Si no hablamos aquí cada uno de una cosa y no hay unas secciones más o menos para que te puedas ubicar ahora pues cuando acabemos un relato de a lo mejor un rincón, que los rincones es una de las secciones que vamos a incluir en La Voz de la Encomienda, y hablemos, pues yo qué sé, si hablamos de las fuentes o del Pozo Marcos o de vete tú a saber algún rincón, que sepas que lo último del episodio seguramente sea una suerte de agenda de cositas, o no sé cuál es la palabra técnica, porque la periodista es ella. O sea,
Aquí uno es informático, yo soy de todo menos locutor, pero aquí la profesional es ella y no sé qué palabra le he dado a la palabra agenda, porque lo voy a buscar luego en Google, ¿eh? Pues sí, pues no sé que me engañes. Por si acaso, ¿no? Donde vas a poder ponerte al día de las cosas que van a suceder, las más importantes. Eso evidentemente acaba caducando, pero el resto del contenido vamos a intentar que sea intemporal, que disfrutes cada vez que escuches uno de nuestros contenidos. Sigue que te corto, que Claro, yo tengo una tralla que no veas. No, para nada. Sí que hablábamos de este orden, no entrar en un caos, y hablaremos, por supuesto, de agenda, del evento, rincones de Villarejo o el personaje. En la agenda, esa palabra que tanto destacaba David, yo la llamo percha de actualidad. ¿Ves cómo tiene tela el asunto? Que no es... Claro, en la que englobaremos pues lo que más tenga que ver con lo que esté ocurriendo en ese momento, en esa semana, para poder darle pues lo que estaba comentando, percha. Sin embargo, luego tendremos el evento, que es darle eco a los acontecimientos que hayan sucedido o que vayan a suceder próximamente. Si avanzamos hasta el rincón de Villarejo, será una especie de relato en el que intentaremos recordar el pasado enlazándolo con el presente, con el objetivo de que sean el conjunto histórico el que cuente la historia, dándole vida al conjunto histórico. Y ya una de las últimas secciones, por decirlo así, sería el personaje, que yo diría que esta es la sección que más humaniza los contenidos. Sí. Porque recurriremos a personas que tengan algo que contar y que tengan cierta relevancia en el municipio. Por lo tanto, es lo que hablaba, humanizar. Sí, porque además con el personaje queremos... por lo menos mi opinión, la intención es que descubras que en Villarejo no solamente hay vecinos cuando vas a comprar a un supermercado o cuando te juntas con tus vecinos, que hay talento en Villarejo que a lo mejor no conoces, que hay personas que se han dedicado a algo que tú solamente conoces, esa fachada que te ofrece a lo mejor, pues si es un oficio o es un puesto de responsabilidad, sino lo que hay detrás de esa persona, de ese vecino. Puede estar, no sé, una persona que haya sido catedrático de algo, pero detrás siempre hay una persona. Y en otras ocasiones será al revés. Vas a conocer a la persona a lo que se dedica y no sabías, y lo tienes al lado. Eso pasa muchísimo. Ya en localidades como Villarejo, que son bastante grandes, lo intentaremos hacer así. Cuando no sea así, y no pueda ser una persona de carne y hueso, porque a lo mejor haya que cambiar un poco el paso y dar... Pues nos iremos a hablar de Luis de Requesens o de Juan de Austria o algún personaje que para Villarejo y para la localidad tenga un sentido. Igual que podremos hablar cuando llegue, por ejemplo, el evento. Yo, que soy un apasionado de la historia, fijaros dónde estamos, en la Virgen de la Victoria de Lepanto. O sea que historia aquí para hablar hay un buen rato. Pero se trata precisamente de buscar otro prisma, como dicen ahora los cursos, es prisma, ¿verdad? Fíjate, sí, oye, no sé, estoy sembrado. De buscarle no las tres piernas al gato, sino algo distinto, un punto de vista diferente a Villarejo, a sus gentes, a sus calles, y ponerle voz, cuando hagamos el rincón, vamos a intentar que sea un montaje sonoro que te guste, que te atraiga, que digas... No que bien hecho está, porque eso siempre va a ser susceptible de mejora, sino que digas, qué bien, qué recuerdos me trae esto que están contando esta gente. Esa es la idea que tenemos en La Voz de la Encomienda. No sé si queréis añadir alguna cosa más, José Julián, Patricia. Sí, bueno, tener esa sensación que dices de... Antes me ha pasado igual, me pongo yo a de hablar. nuevo, Suenan, yo creo que tienes... creo que José Julián le ha mandado a José Luis por WhatsApp, yo creo que estáis en contacto permanente con la Santa Madre Iglesia para que armonice y le dé cuerpo a las intervenciones de José Julián con las campanas de la parroquia. O sea que... Efectivamente, que tenga esa sensación, yo creo, las personas cuando escuchen el podcast, de que esto tiene que ver conmigo, ¿no? Es decir, este podcast, lo que va a contar este podcast me toca de cerca, o me ha tocado o ha tocado a mis padres, a mis abuelos o a mis ancestros. Este es un poco lo que queremos hacer con este estilo de podcasting, ¿no? De hecho, hay muy de moda esta hora, y además muchísimo, y la gente más joven sí lo va a saber, el storytelling, el contar historias a través de lo que era antes Ama Rosa, que eran las radionovelas, pues se ha modernizado, se ha vestido de tecnología, y no es ni más ni menos que eso, que relatar de una forma armoniosa, con empaque, situaciones, sitios y lugares que a lo mejor en el día a día lo estás pisando todos los días, pero no sabes lo que hay detrás. Con esa idea es con la que venimos nosotros
a crear La Voz de la Encomienda para todos vosotros, un contenido que queremos que sea de la mejor calidad, que queremos que sea de tu agrado, no solamente por el contenido, sino por el continente. Vamos a poner todo el empeño en que los temas que tratemos y la calidad sonora, que yo en eso soy un poquito puntilloso, que te llegue. No sé cómo estará llegando este audio, espero que bien, o a lo mejor está llegando una aberración, pero lo hacemos con todo el cariño y con toda la emoción. Patricia, si quieres intervenir y decirle alguna cosa. Pues simplemente matizar un poco sobre lo que ya habéis dicho y desde la perspectiva de periodista, como bien has explicado antes. Sí, porque la profesional eres tú, lo repito. Es cierto que nosotros cuando hablamos de datos, hablamos de hechos, caemos en la frialdad y en la distancia y no muchas veces pues no intentamos humanizar con el, en este caso, como dices tú, el escuchante o oyente, pero sí que desde La Voz de la Encomienda yo creo que la labor que se va a hacer para que todo el mundo se sienta incluido y que se sienta uno más de estos capítulos, estas secciones, de todo en general, yo creo que va a ser muy, muy importante. Sí, crear comunidad, lo dice mucha gente, eso es que crea comunidad, y hay veces que yo escucho muchísimos podcasts, porque como te he dicho al inicio, los podcasters siempre estamos en continua renovación y actualización de contenidos y de herramientas y de geeks y cacharretes para que el sonido te llegue bien. Y precisamente vamos a intentar eso, no quedarnos en algo superficial, sino crear esa comunidad y que estés esperando a que publiquemos un nuevo episodio, dependiendo de la periodicidad que le vayamos dando, generarte no esa ansiedad, sino esas ganas de decir, me he quedado con ganas de más. Esa es la sensación y la intención con el cariño que le queremos poner a cada uno de los episodios que vamos a ir creando. Bueno, pues yo creo que con esto tienes una idea de lo que va a ser La Voz de la Encomienda, que es lo que estamos presentando hoy. Más o menos, cuando te vayan llegando y vayas escuchando lo que es de verdad el podcast, que cuando nos vamos a expresar nosotros de verdad, vas a comprender lo que te hemos presentado hoy, que es un podcast con sus secciones, cómo se va a engranar dentro de lo que es la Encomienda Mayor de Castilla, pero dedícanos un tiempo, por lo menos en los primeros episodios, dedícanos por lo menos, ya que hemos hecho el esfuerzo de intentar llegar a ti, porque no te vamos a defraudar con el contenido que vamos a crear y con la calidad que vamos a intentar meterle a cada uno de los audios. Vamos a hablar de la programación. Tenemos que hablar de la programación, es decir, cuántos podcasts tenemos, cuántos episodios tenemos pensado emitir. En principio hemos pensado, por supuesto es un tema aproximado porque dependerá mucho de la actualidad, del momento informativo de que se trate, pero tenemos intención de sacar al menos 2 episodios al mes. Esa es la idea. De una duración aproximada de 45 minutos, 1 hora, es decir, esa es un poco la idea. Aunque nos adaptaremos a los tiempos, nos adaptaremos a los momentos informativos, es decir, cuando lleguen las fiestas, cuando llegue la Semana Santa, cuando llegue un evento deportivo importante, un concierto importante, es decir, todo eso nos marcará un poco la pauta para crear nuevos episodios y para adaptarlo para que salga justo antes o justo después, dependiendo de lo que queramos, de donde queramos dar énfasis. Sí, esa es la idea. Como el contenido es bastante intemporal y la duración además se nos puede ir tranquilamente a la hora de duración. Tampoco no era para hacerlo mensual, porque la idea era que tuvieras algo más de contenido todos los meses, pero sí es verdad que dependiendo de la fecha y el evento que nos pille cerca, podremos aproximarlo más a una fecha u otra en función de lo que nosotros creamos que te puede convenir a ti. Porque a lo mejor cuando llegue la fecha de las fiestas tengamos pensado un contenido que sea precisamente ese, en las fiestas, con un calendario que tengamos ya para poder ofrecerte de lugares y de celebraciones. Ya veremos a ver en qué quedan las fiestas este año con la situación que hay, con la coyuntura. Esperemos que todo se desarrolle bien y podamos disfrutar, aunque sea un poquito, de las fiestas de nuestro pueblo, pero la idea es esa. No sé si queda algún contenido más que tengamos que tratar. Sí, comentar un poco las formas de conectarnos. Sí, eso es importante. ¿Cómo nos puedes seguir? ¿De dónde puedes seguir todos estos podcasts que vamos a decir, todo este contenido que vamos a emitir?
que por supuesto, si nos estás siguiendo ahora mismo, probablemente ya lo hagas, pero queremos recordarlo. Es decir, en la página web encomienda.es, por supuesto, se va a publicar todo. Ahí se va a publicar todos los podcasts, es decir, todo el contenido multimedia, incluyendo también los vídeos, con su artículo relacionado que puede ampliar incluso la información que nosotros metamos en este contenido multimedia. Pero si nos centramos en el podcast en concreto, lo más cómodo para que nos puedas seguir es desde tu móvil, es decir, con las aplicaciones de podcast más típicas, que probablemente tengas ya alguna favorita, como la de iVoox, como Google Podcast, si eres Macintosero, pues la del Apple Podcast, Spotify incluso, es decir, tenemos por supuesto el canal también en Spotify, el canal de La Voz de la Encomienda y Encomienda News, que es donde hemos estado publicando cosas hasta ahora. Sí, de hecho Spotify junto con Apple Podcast son las dos plataformas donde, no ya digo La Voz de la Encomienda o nuestros canales de podcast, sino la gente que escucha podcast de verdad. Spotify ha hecho una apuesta enorme por el podcasting y lo vas a encontrar sin ningún tipo de dificultad, sobre todo en las dos más potentes, Spotify y Apple Podcast. Esto es importante, llevarlo en el móvil, porque además cualquier novedad que nosotros metamos, es decir, cualquier podcast que nosotros subamos, en el momento te va a llegar una notificación a tu móvil y lo vas a poder escuchar en el momento. Es decir, no vas a tener que estar consultando si hemos metido información nueva, porque va a ser el móvil el que te va a avisar. Con lo cual es una buena manera de seguirnos, es decir, instalarte este iVoox o este Google Podcast o Apple Podcast y suscribirte al canal de La Voz de la Encomienda y Encomienda News. Exactamente, Patricia, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo creo que la habéis dejado bastante claro, la temática. Le hemos dado un buen repaso a todo esto. La programación, las formas en las que podremos encontrar la manera de verlo o de escucharlo en este caso y bueno, poco más que añadir. Bueno, pues yo creo que con lo que acabamos de comentarte ya sabes dónde nos vas a poder encontrar, ya sabes la periodicidad que va a tener aproximadamente nuestro canal y solo que nos queda eso, que nos des un margen de confianza porque vamos a publicar varios capítulos de una sola vez para que tengas contenido suficiente para poder valorar el esfuerzo que hacemos para llevarte un contenido de calidad, con un audio de calidad de tu gente, de tu pueblo, y si no eres de Villarejo de Salvanés o no sabes ni de lo que estás viendo, pues lo que estás detrás de mí, de nosotros, que es la torre del homenaje del castillo, dentro del conjunto histórico de Villarejo. Vamos a hablar sobre todo de todos los entornos que nos rodean aquí en Villarejo, de su carácter histórico, de su carácter cultural. Intentaremos recogerlo en nuestros episodios para que estés al día, pues si quieres venir a visitarnos y sepas lo que te vas a encontrar en esta localidad de Villarejo de Salvanés. Comentar una cosita última, comentar que este directo tiene que ser todavía editado, es decir, para hacer el podcast correspondiente, y los episodios iniciales que comenta David, todo ese pack de episodios se va a publicar el lunes que viene, es decir, estamos hablando del día 6 de julio. ¿Vale? Es decir, que todavía no esperéis, no creáis que va a haber algún error porque no recibáis la notificación. Es decir, todos estos capítulos, incluyendo este inicial que estamos grabando hoy, se va a publicar dentro de una semana exacta. Es decir, más o menos este lunes que entra, no, sino el siguiente. Es cuando queremos publicar este capítulo junto con los primeros, que llevarán ya entrevistas, rincones de Villarejo, personajes, etcétera, etcétera. Todo ya en lo que estamos trabajando. Eso es. Patricia, muchas gracias, que es directora, como digo, de Métete en Google o métete en la página guarismodelocho.com si te gusta el mundo taurino, porque vas a ver muchísima cantidad de información de distintos pueblos y localidades que suspenden, que no suspenden sus fiestas, sobre todo el mundo del toro, guarismodelocho.com. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a vosotros. Pues nada, hasta aquí este episodio. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de como ha dicho José Julián, en la propia página de la encomienda, encomienda.es, que es la encomienda mayor de Castilla, y en tu aplicación favorita de podcast, que puede ser iVoox, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Un saludo y hasta pronto.